si vamos a hablar de infecciones respiratorias estacionales, podemos hablar de diferentes categorías en cuanto al número de personas afectadas o la severidad de las mismas. Entonces podemos hablar de resfríos comunes que generalmente son producidos por virus, que generalmente no tienen un gran potencial patógeno, es decir, que producen cuadros que habitualmente son leves, que se resuelven de forma espontánea, que pueden durar entre 3 y 5 días, y que afectan a un gran grupo poblacional y que en esta época tienen que ver básicamente con ciertas condiciones, no solamente las condiciones climáticas de afuera, sino las de adentro, es decir, en invierno tendemos a estar más encerrados, con menos ventilación, con calefacción, y el impacto de temperatura o del cambio de temperatura que se produce desde un ambiente de esas características al medio ambiente externo, en el cual por ahí hay alto tenor de humedad, bajas temperaturas, eso tiene un impacto bastante importante en todos los mecanismos de defensa, sobre todo en la parte alta de la vía respiratoria. Estoy hablando de la parte posterior de la nariz, de la garganta, y esa alteración en la inmunidad o en los mecanismos de defensa locales permiten una mayor adherencia de los virus, que de esa forma encuentran un terreno más propicio para el desarrollo de este tipo de infecciones. Eso en cuanto a las virosis, más leves y más frecuentes. Después, ya hablando de bacterias, tenemos dos grandes grupos de enfermedades, de las cuales las más comunes son las bronquitis agudas, estas son infecciones que afectan a la vía aérea, es decir, a los bronquios, esos tubitos por donde el aire se traslada desde el exterior hacia el órgano pulmonar, en el cual también, si bien es cierto que las bronquitis bacterianas, que se caracterizan básicamente por la presencia de una tos que inicialmente puede ser seca, después se torna productiva, catarral, a veces con secreciones de color gris, amarillo, verde, que puede ir variando inclusive durante la evolución del cuadro. Esas bronquitis bacterianas que se tratan con antibióticos, si bien son frecuentes, son menos frecuentes que las bronquitis virales, que no se tratan con antibióticos y que, como decíamos anteriormente con relación a los resfríos, suelen tener un cuadro evolutivo que dura unos 3 a 5 días, con una fase seca inicial, una fase húmeda, o sea, donde aparecen las secreciones en la parte posterior, y la resolución final. El tema es que, en muchos casos, y a veces eso es lo difícil de explicarle a los pacientes, porque el paciente donde tiene un poco de tos y un poco de catarro inmediatamente quiere un antibiótico. El tema es que esa primera etapa de las bronquitis, en su gran mayoría, diría hasta en más de un 80% de los casos, son de causa viral, se van a resolver solas y lo único que hay que hacer es el tratamiento de los síntomas, tratar de aliviar la tos, mantener la vía aérea humedecida y que uno lo pase lo menos mal posible mientras dura el cuadro clínico. Pero el tema es que hay un porcentaje de pacientes, que a veces suele ser cerca de la mitad de esos que tuvieron una bronquitis viral, que como consecuencia de los cambios o de las alteraciones que producen esos virus en la superficie del bronquio, o en la superficie, como decíamos, de la mucosa de la vía aérea superior, esos cambios que producen en primera instancia los virus permiten en un segundo tiempo que bacterias se adhieran a esa superficie, y viene la segunda etapa de esa bronquitis, que de viral ahora se transformó en bacteriana, y ese es el momento de hacer el tratamiento con antibióticos. Bueno, la prevención de infecciones respiratorias en los chicos, depende un poco de las edades, pero si vamos a hablar de los chicos de primera infancia, es decir, desde los 3, 4 años hasta el segundo grado, es un tema un poco complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que llegar a determinar o pedirle, sobre todo a chicos que están en la etapa de jardín de infantes, a veces tenemos que pedirle a los padres que no los lleven más. ¿Por qué? Porque ese ambiente cerrado, a veces superpoblado de lo que son las salas de jardín de infantes, como hablábamos anteriormente de las cuestiones climáticas, y los chicos que suelen contraer con mucha facilidad estos cuadros catarrales, con esos, que son cuadros catarrales de vía aérea superior, es decir, con moco en la nariz, con un poquito de flemas en los bronquios,
Esos, en un ambiente de esas características, que es en, qué sé yo, que por ahí en una salita de 20 metros cuadrados hay 20 chicos, más las maestras, más por ahí el ambiente muy calefaccionado, después salen al patio, y eso más 4 o 5 que estén con esos catarros van a hacer que rápidamente se diseminen entre todos los chicos. Y hay chicos que, por sus propias características particulares, tienen una mayor tendencia a hacer este tipo de infecciones. Entonces, en esos pequeños, cuando se detecta que el problema es justamente el llevarlo a la sala de jardín de infantes, por ahí hay que pedirle a los padres que por lo menos por un tiempo no lo lleven más. Lo cual obviamente que conlleva una serie de problemas en el entorno familiar, porque a veces, bueno, nadie puede hacerse cargo del chico, de cuidarlo, y hay que mandarlo al jardín sí o sí. Pero ¿qué pasa? Uno ve que llamativamente el chico deja de ir al jardín de infantes y automáticamente resuelve el problema de las infecciones respiratorias. Es decir, eso nos da claramente la pauta de que es ese medio ambiente particular, hablo de jardín infante porque por ahí ya los chicos de edad escolar, a partir de los 6 años, empiezan a cambiar su sistema inmunológico, adquieren una mayor y mejor resistencia a este tipo de infecciones banales. ¿Por qué? Porque se inmunizaron justamente cuando eran más chicos, es decir, contrajeron esas infecciones a edades más tempranas, ya con eso desarrollan las defensas para en edades más avanzadas no tener cuadros catarrales tan frecuentes.